Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Miguel Berbeo es médico y cirujano de la Pontificia Universidad Javeriana, PUJ, especialista en neurocirugía del Hospital Universitario San Ignacio y la PUJ, magíster en Ciencias Biológicas de la PUJ, entrenamiento en cirugía de columna, Dr. Roberto Díaz, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la PUJ y jefe de la Unidad de Neurocirugía de la PUJ y el Hospital Universitario San Ignacio. Dedicación exclusiva a cirugía de columna desde 2006. El doctor Berbeo hablará sobre balance sagital, de su importancia al uso en la decisión quirúrgica. Hola a todos, quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por su invitación a este evento, al doctor Ismael Cruz y a todos los colegas y amigos de México con los que llevamos años construyendo conocimiento, aprendiendo juntos y desarrollando una entrañable amistad. Hoy vamos a hablar del balance sagital, su importancia y su uso en las decisiones quirúrgicas. Este es nuestro polígono de estudio y tratamiento del paciente con enfermedad de la columna vertebral. Ustedes se fijan que en cada vértice hay una situación que es importante para asegurar que el paciente tenga la mayor posibilidad de éxito en el tratamiento de su enfermedad. Y hoy vamos a dedicarnos específicamente a la evaluación imagenológica desde el punto de vista de evaluación del perfil sagital del paciente. Como ven allí, el 75% de las personas asintomáticas tiene estudios de imágenes que son anormales y más del 90% de las personas con síntomas en la región lumbar tiene algún tipo de anormalidad en los estudios imagenológicos. Todas estas anormalidades podrían considerarse, como se hace hoy, una deformidad desde la pérdida segmentaria de la altura de un disco intervertebral por una hernia discal que ocasiona una disminución segmentaria de la lordosis, hasta pues una escoliosis o cualquier otro tipo de patología. Lo más importante de esto es que todos estos pacientes consultan por dolor. ¿Cuáles son las definiciones de diccionario de los tres términos que más ocasionan confusión cuando evaluamos el perfil sagital de un paciente? El alineamiento es el posicionamiento adecuado o el estado de ajuste de las partes de un todo en relación a cada una de ellas. El balance es la capacidad para moverse o para permanecer en una posición sin perder el control o caer, y el equilibrio es el estado ideal de una postura corporal en reposo pero sin gasto de energía. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la importancia del plano sagital? Porque ha tomado tanto auge en los últimos 20 años aproximadamente. Las cuatro curvas de la columna en el plano sagital proveen 16 veces más resistencia a las cargas que lo que soportaría una columna recta. Además, son producto del desarrollo filogenético del ser humano para alcanzar una bipedestación más o menos eficiente, y el rango de movimiento de la columna en el plano sagital es de aproximadamente 250 grados entre los dos extremos, de hiperflexión a hiperextensión, y la mayoría de ese rango de movimiento se encuentra en la columna cervical y en la columna lumbar. Siempre hemos querido tener como una norma de cuánto es mucho, cuánto es poco, qué es lo normal, y estos estudios iniciales de Stagnara, por ejemplo, que trató de establecer ese tipo de norma, lo hizo un estudio en 100 pacientes, bien bonito, nos comenzó a enseñar que eso no es tan fácil y no es tan posible. Él, cuando evaluó todos los datos que tomó de sus pacientes de T4 a S1 para evaluando la angulación recíproca entre los niveles, se dio cuenta que cada persona tenía una fisionomía normal única, y su recomendación era no caer en el complejo de Procusto, que el hecho de Procusto se menciona de manera coloquial cuando queremos que algo caiga y se relacione perfectamente con nuestras listas o con nuestras normas, sin tener en cuenta que esto es variable para cada persona. Entonces la recomendación es tener la mente abierta respecto a esto. No existe una norma establecida de valores
por encima o por debajo de las cuales consideramos que las curvas de la columna son normales o anormales, como vamos a ver más adelante. ¿Cómo se siguió desarrollando este conocimiento del plano sagital y su importancia? Tuvo mucho que ver esos trabajos de la doctora Duval-Duper publicados en 1992, utilizando una mesa de rayos gamma, determinó el centro de masa de las vértebras, en supino puso a los pacientes en bipedestación, evaluó la actividad muscular y el cambio en la actividad muscular con la postura y pudo concluir que el centro de masa del cuerpo, que el centro de gravedad que pasa por el centro de masa del cuerpo podría mantenerse en equilibrio, es decir, sin gasto energético en determinadas posiciones y que con un mínimo cambio en esas posiciones en el plano sagital, 3 centímetros adelante, 3 centímetros hacia atrás, se activaban inmediatamente numerosos grupos musculares. Entonces ella fue la primera en mencionar que podía existir una posición económica en la que no habría gasto energético para mantener la postura. De hecho, Dubocet en 1994, cuando plantea su concepto del cono de economía que todos conocemos, sienta ya las bases del conocimiento en cuanto a que las posturas secundarias a un mal alineamiento sagital hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados podría activar en exceso músculos que pueden llevarnos a un consumo energético elevado. Es decir, estaríamos por fuera de nuestro cono de economía. Él lo reconoce la importancia del trabajo de la doctora Duval-Duper en una publicación que hace en el 2011 en el Journal of Orthopedic Pediatrics, en donde reconoce que este concepto de la doctora Duval-Duper ha sido fundamental para el entendimiento y el desarrollo de lo que es la deformidad de la columna vertebral. En 1998, la misma doctora Duval-Duper establece ya de manera definitiva la importancia indiscutible de este ángulo que está aquí, que es constitutivo, que es la incidencia pélvica, que va del centroide de las caderas a la mitad del platillo de S1 y una línea perpendicular al centro de S1, que es la incidencia pélvica, que ese valor es único para cada persona, el valor de ese ángulo que se establece cuando se alcanza la madurez ósea y que la amplitud o el cambio en la magnitud de ese ángulo entre las personas determina cómo va a ser la curvatura del resto de la columna vertebral. ¿Cómo evaluamos nosotros entonces el plano sagital? Utilizamos parámetros pélvicos, parámetros espinales, parámetros globales y tratamos de establecer un tipo de morfología sagital global. ¿Cuáles son los parámetros pélvicos? Entonces retomamos el concepto de la doctora Duval-Duper. La incidencia pélvica es el ángulo, como ya hemos descrito, que se forma entre una línea que va del centro de las caderas a la mitad del platillo de S1 y una línea perpendicular al platillo de S1. Ese ángulo es constitutivo, no existe ni mucho, ni poquito, ni normal, ni anormal. Ese ángulo de cada persona se alcanza cuando la persona alcanza su madurez ósea y las articulaciones sacroiliacas ya no se mueven más. Como es la base, como es el ángulo que determina la posición de la pelvis, que no se modifica con las variaciones en la posición de la pelvis, va a servir para determinar cómo son los demás parámetros pélvicos de la columna y espinales. Los parámetros pélvicos, el siguiente es el sacral slope. El sacral slope está formado por una línea que está en el platillo superior de S1 y la línea horizontal. Ese ángulo es variable de acuerdo a la versión de la pelvis. Si la pelvis se da en retroversión, el ángulo disminuye de magnitud. Si la pelvis se hace anteversión, el ángulo aumenta de magnitud. Y el siguiente es el pelvic tilt o inclinación pélvica, que al igual que el sacral slope es dependiente del estado de versión de la pelvis. Está formado por una línea que va del centro de las caderas al platillo de S1, a la mitad del platillo de S1 y el plano vertical. Ese ángulo tiene una gran importancia ya que se ha determinado que cuando se evalúa con las pruebas de calidad de vida relacionadas con la salud, el cambio en su magnitud, especialmente cuando él aumenta, afecta de manera significativa a estos resultados. Dentro de los parámetros espinales ya tenemos los más conocidos, que son la lordosis lumbar, que va del platillo superior de L1 al platillo superior de S1, la cifosis torácica, que va del platillo superior de T4 al platillo inferior de T12, y la lordosis segmentaria L4-S1, que es un dato que tenemos que acostumbrarnos a medir y a tener en cuenta porque
ese segmento, el E4, L5, S1, determina el 70% de la lordosis. Y si estamos hablando del plano sagital, la lordosis es un elemento fundamental y comienza a convertirse en el centro, en el foco del tratamiento de nuestros pacientes que tienen una deformidad del plano sagital. Dentro de los parámetros globales, el más conocido es el alineamiento sagital vertical o SBA, es una línea que va del centro S7 paralela al plano vertical y se mide la distancia que hay del borde posterior del platillo de S1 al plano por donde pasa esa línea. La recomendación es que esa distancia nunca sea mayor a 5 centímetros, pero si somos estrictos, la idea es que no esté más allá de 2.5 centímetros adelante o atrás de esa línea sagital. Hay otras medidas que se han venido desarrollando con los años que también han tenido su importancia y su efecto. Ya son decisión de cada especialista cuál utilizar de manera prioritaria. La inclinación espinopélvica de T1, de T9, el ángulo toracopélvico, y la que más nos gusta a nosotros es esta, que es el Global Tilt, que resume de una manera bien interesante dos parámetros que son el alineamiento sagital vertical y la inclinación pélvica, el pelvic tilt, en un ángulo que está formado por una línea que va del centro S7 a la mitad del platillo superior del sacro y otra línea que va del centro de las caderas a la mitad superior del sacro. Entonces, ese ángulo tiene la ventaja de que no se modifica con la postura. La persona puede estar inclinada hacia adelante o recostada hacia atrás y ese ángulo no se modifica. Es individual para cada persona, sí responde a las variaciones en las curvas estructurales de la columna, pero no se modifica por la postura, por lo que se hace bien interesante. Esas mediciones las podemos hacer en un ambiente Windows, en un ambiente Mac. Lo importante es entender cómo las trazamos sobre las radiografías. Aquí tenemos el centroide de las caderas, tenemos cómo sería nuestro sacral slope, cómo sería la incidencia pélvica y cómo sería nuestro pelvic tilt y cómo sería nuestra lordosis lumbar. Lo importante también entender que la incidencia pélvica desde el punto de vista aritmético es la suma del sacral slope, el pelvic tilt, y que hay algunos valores que han sido determinados por los parámetros de calidad de vida relacionados con la salud, en donde se ha considerado tradicionalmente que el pelvic tilt no debe superar los 20 grados. Por encima de 20 grados la persona debe estar sintomática, pero ojo, no debemos ser procústeos, y esos valores pueden modificarse hacia el final de la vida, en donde todos tenemos que hacer algo de una postura cifótica, y en los pacientes en los que la incidencia pélvica también es muy alta, esos valores pueden ser diferentes. Al igual que el otro valor, que es la diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar, también es muy importante, también es determinante de calidad de vida. La recomendación es que esta diferencia siempre sea negativa, es decir, la lordosis lumbar siempre mayor que la incidencia pélvica. Pero ojo, al igual que el pelvic tilt, estos valores no son una camisa de fuerza y debemos tener en cuenta que con valores extremos de incidencia pélvica también estos valores pueden variar. Pero en general la recomendación es que esta diferencia siempre sea negativa. Y en cuanto al alineamiento sagital vertical, para completar los tres valores que debemos tener en cuenta cuando evaluamos un paciente en su perfil sagital, lo que habíamos hablado ya, esta distancia del borde posterior del platillo S1 al plano vertical no debe superar los 5 centímetros. Ahora, en cuanto al tipo de morfología sagital de la columna, nos basamos en el trabajo que presentó Rosoli en el 2005. De hecho, estos tipos se conocen como los tipos de Rosoli. Él hizo una serie de medidas para tratar de establecer cuáles eran los tipos más frecuentes de morfología sagital de la columna vertebral. Midió muchos ángulos, pero específicamente, como ustedes ven allí, los más importantes son el ápex de la lordosis y el sacral slope. Los cuatro tipos rápidamente son el tipo 1, en donde la morfología es de una gran curva toracolumbar cifótica y una pequeña curva lordótica lumbar. El ápex de la curvatura se encuentra muy cerca al disco L5-S1, no va más allá de la mitad del cuerpo vertebral del L5 y el paciente tiene un sacral slope pequeño de menos de 35 grados. El tipo 2, ya las curvas son de una magnitud un poco más parecida, sigue predominando una curva toracolumbar de baja magnitud
y una curva lordótica lumbar también de baja magnitud. El ápex de la lordosis se encuentra un poco más alto, más hacia el disco L4, L5 y el sacral lobe sigue siendo de menos de 35 grados. El tipo 3, el sacral lobe es entre 35 y 45 grados y la curva ya es mucho más simétrica en cuanto a la magnitud de la curva torácica y la curva lumbar. El ápex se encuentra más cercano a la mitad del cuerpo de L4 yendo un poquito hacia la unión del disco L3, L4. Y el tipo 4, el sacral del lobo es de más de 45 grados y en este predomina la curvatura lordótica, tiene una lordosis lumbotorácica con una pequeña curva sifótica torácica. El ápex se encuentra enfrente del cuerpo vertebral de L3. Aquí está el resumen de nuestros 4 tipos, el porcentaje de distribución de las curvas y debemos tenerlos en cuenta porque a partir de allí podemos planear ya cómo hacer la corrección de una deformidad del plano sagital en un paciente. Cuando queremos también tratar de interpretar un poco más integralmente toda esta información y no tenemos muy claro cómo debe definirse en dónde se tiene que hacer o el tipo de corrección que necesitamos, podemos recurrir a este tipo de algoritmos como el Gap Score, en donde lo más importante es que ellos establecen como el ángulo a partir del cual se establece la normalidad de los demás, la incidencia pélvica, que como ya dijimos, es individual y es constitutiva para cada persona. Entonces, lo que ellos han hecho es desarrollar, a partir de estudios extensos y revisiones en la literatura, lo que sería el sacral lobe ideal, la lordosis lumbar ideal, el porcentaje que corresponde de la lordosis segmentaria sobre la lordosis global, el global tilt ideal y además colocan un factor de corrección con respecto a lo que habíamos mencionado un poco, que hacia los extremos de la vida estos cambios pueden darse y afectar nuestras recomendaciones de medida. A final de cuentas, este Gap Score lo que nos clasifica a la columna es si está proporcionada, si está moderadamente desproporcionada o severamente desproporcionada. ¿Qué es lo importante de eso? Que una columna proporcionada tiene un riesgo de falla mecánica cuando no llegamos a los valores ideales de menos del 5%. Cuando hay una desproporción moderada, el riesgo de falla mecánica ya está por encima del 40% y cuando hay una desproporción severa, si no llegamos a los valores ideales en la corrección, el riesgo de falla está por encima del 90%. Este tipo de algoritmos se encuentran gratuitos en internet y esta publicación fue hecha en el 2017 y cada vez encontramos más publicaciones que apoyan los resultados, que dicen que esta puede ser una ayuda bien importante para la interpretación de los resultados de nuestros pacientes. Los cálculos los podemos hacer manuales o utilizando una aplicación gratuita por internet. Lo interesante es que no solo nos da los valores ideales de acuerdo a los algoritmos, sino también cuál sería la corrección requerida en cada segmento, en cada paciente. Súper interesante. Ahora, después de discutir todo esto, vamos a revisar nuevamente cuáles serían las definiciones clínicas de los 3 términos que tienden a confundir nuestro estudio del perfil sagital en los pacientes. Aquí sí ya tenemos claro que el equilibrio es una postura en bipedestación que se da de manera natural, sin gasto energético para mantenerla. Sería lo ideal que todos pudiéramos estar de pie sin tener que estar activando músculos de un lado o del otro lado para tratar de mantener la postura en equilibrio. El balance sagital es la capacidad de alcanzar y mantener una postura estable en bipedestación. Esa postura puede ser en equilibrio, como decíamos, sin gasto energético o con gasto energético, en cuyo caso el balance se define como un balance compensado, es decir, la persona tiene aparentemente una postura en equilibrio, pero utilizando mecanismos compensatorios y con un gasto energético importante, y todo para corregir un mal alineamiento sagital. Y el alineamiento sagital tal vez es el concepto que debemos tener más claro, es el estado normal o patológico de la relación entre la postura del cráneo, los diferentes segmentos de la columna, la pelvis, las caderas y los miembros inferiores. Entonces, el alineamiento sagital puede ser un mal alineamiento positivo cuando tenemos el cuerpo en una postura sifótica o negativo cuando tenemos el cuerpo con un aumento de la lordosis lumbar. Cuando está en esos parámetros se habla que tiene un mal alineamiento sagital. ¿Qué otras cosas importantes del plano sagital? Tal vez eso es lo que más debemos tener en cuenta y es que la vida es sifotizante. Con los años
aparecen, tal vez desde los 20 años de edad, los discos intervertebrales comienzan a perder altura y esa pérdida de altura, si no se da de manera armónica, manteniendo la relación en los platillos, va a llevar a que comience a perderse las curvaturas lordóticas normales de la columna. Entonces, este trabajo es bien interesante, es del Dr. Leweck. Él lo desarrolla tratando de explicarnos el por qué se producen las fallas de la unión proximal, nos habla de la diferencia en las cargas, cómo una postura sifótica hace que aparezca un brazo de palanca que pone en riesgo de falla la unidad funcional de la columna y cómo ese riesgo de falla aumenta con la edad precisamente por la pérdida progresiva de las curvaturas lordóticas normales de la columna. Al final, cuando ese brazo de palanca por la pérdida de la lordosis está llegando más o menos a los 10 centímetros, es decir, cuando el centro de gravedad se aleja demasiado de la columna vertebral, entramos en riesgo de hacer una fractura patológica probablemente asociada a la osteoporosis. ¿Qué otro dato importante tenemos? Y es que la alteración en el alineamiento sagital afecta de manera negativa la calidad de vida y la vida de relación, específicamente el mal alineamiento positivo, es decir, la persona que poco a poco va caminando o adoptando su postura, echando el cuerpo hacia adelante. Esa postura, ese mal alineamiento sagital, como lo demostró el doctor Glassman en el 2005, es predictor de síntomas dolorosos asociados a la deformidad. No hay duda, es estadísticamente significativo que el mal alineamiento positivo de la columna en el plano sagital produce síntomas. Cuando hacemos una corrección quirúrgica de este tipo de deformidades y persiste ese desacople entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar porque la corrección fue insuficiente, estamos sometiendo al paciente a un riesgo, según el trabajo del doctor Rodenfluss, de más o menos 10 veces superior de desarrollar una enfermedad de segmento adyacente por persistencia de ese desacople entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Y hay trabajos que han comparado sobrecorrección con hipocorrección de la lordosis y definitivamente les va mejor a los pacientes en donde hacemos sobrecorrección que hipocorrección. ¿Cómo ha afectado el desarrollo de los estudios de la columna vertebral la aparición de la importancia del plano sagital? Ya vemos que en todas las clasificaciones comienza a involucrarse los modificadores del plano sagital, como en esta la conocida clasificación de la escoliosis degenerativa del adulto del Dr. Schwab con la Scoliosis Research Society, o la clasificación del dolor lumbar crónico publicada por el Dr. Leweck también, donde ya definitivamente toca incluir parámetros del plano sagital o los algoritmos que hay para la cirugía mínimamente invasiva y la deformidad que los incluyen. No importa las revisiones, cada vez aparecen más y más hasta el punto que hemos llegado a involucrar la evolución de la evaluación del plano sagital en algo en lo que parecía que no tenía mucha importancia, que era la escoliosis idiopática del adolescente, en donde ya el alineamiento sagital, evaluar el alineamiento sagital permite planear hasta técnicas quirúrgicas y opciones de tratamiento quirúrgico en los pacientes. Ahora, hemos hablado mucho del equilibrio sagital, del balance, que es una actitud compensatoria a la pérdida del alineamiento, y vamos a conocer ahora cuáles son los mecanismos compensatorios que utiliza el cuerpo. Lo primero que debemos entender es, como lo decía Dubocet, la pelvis no es la pelvis, es la vértebra pélvica, es la base, el cimiento de la columna vertebral. Aquí está un ejemplo de una pelvis en anteversión, una postura normal, y aquí una pelvis en retroversión en la que el pelvic tilt está severamente aumentado. En consecuencia, el sacral lobe se disminuye, aunque la incidencia pélvica permanezca estable. Esa es la base de los mecanismos compensatorios de la columna. Nosotros, filogenéticamente y socialmente, estamos diseñados para mantener una vida de relación en la que nuestro horizonte visual se encuentra al frente de nuestros ojos. Cuando por razones de la vida o patológicas o inclusive iatrogénicas comenzamos a perder lordosis lumbar, esa pérdida de la lordosis lumbar va a hacer que comencemos a irnos en cifosis y a mirar hacia el piso. Como estamos perdiendo nuestra vida de relación, tratamos de compensar haciendo retroversión de la pelvis, basculando la pelvis hacia atrás,
disminuyendo la cifosis torácica, haciendo una hiperextensión de las rodillas, además una hiperextensión de la articulación coxofemoral. Estos mecanismos nos permiten una compensación parcial, pero si el fenómeno permanece de manera progresiva, vamos a llegar al punto en donde ya lo que vamos a tener es un aumento severo de la retroversión pélvica, un punto en donde ya no se puede extender más el fémur, vamos a tener flexión de las rodillas y finalmente una hiperextensión de la columna cervical, un aumento de la lordosis cervical, todo para tratar de mantener el horizonte visual. Entonces, la postura con uso de los mecanismos compensatorios es completamente antieconómica, fatigante y generadora de dolor. Estos son los pacientes que nos consultan habitualmente referidos por algún colega ortopedista porque el paciente consulta con mucho dolor en la región de la cadera por esa postura en hiperextensión del fémur para tratar de compensar la pérdida del horizonte visual. Y es el paciente que dice, me duele todo. Y le duele todo, claro, porque tenemos hiperextensión de la cadera, tenemos la contractura crónica del glúteo mayor, la contractura de los músculos paraespinales tratando de recuperar la lordosis perdida, el dolor torácico por la pérdida de la cifosis, el dolor cervical por el aumento de la lordosis, los dolores en las rodillas, los dolores en los tobillos, etc. Esos pacientes dicen, me duele todo, doctor. Aquí está el resumen de los mecanismos compensatorios, como los hemos hablado, hay que tenerlos en cuenta porque el paciente puede llegar agachadito y yo pensar que no tiene nada, que es porque está viejito y es normal que le duela y no, no es normal que le duela. Ahora, en cuanto a las aplicaciones clínicas y su uso en la decisión quirúrgica, rápidamente vamos a mencionar que estos 4 puntos que están aquí, que son los que guían en resumen más o menos y para todos la decisión al intervenir quirúrgicamente un paciente, lo que buscamos, debemos incluir ya la restauración de la lordosis y la corrección de los alineamientos sagital como un objetivo. Desde hace años ya se comenzaron a aplicar todos estos conceptos del plano sagital para tratar de explicar otras patologías y ahora específicamente se está utilizando mucho con hallazgos bien interesantes. Es un trabajo reciente presentado por el Dr. Pisones en el Eurospine, y publicado en el European Spine Journal, en donde hace referencia a que si nosotros no logramos que el paciente restaure su Rossolí natural después de la cirugía, el riesgo de que se desarrolle una falla de la unión proximal del PJK es de 42 veces más de que si se hubiera corregido, más allá que la instrumentación de los ilíacos, más allá que la edad del paciente. El riesgo de falla tiene que ver más con el desacople entre el Rossolí del paciente original y el Rossolí con el que lo dejamos quirúrgicamente. El ejemplo que coloca es bien claro: un paciente con una esclerosis degenerativa del adulto, un Rossolí tipo 1, recuerden la forma del Rossolí tipo 1 con una gran cifosis toracolumbar amplia y una pequeña lordosis lumbar, es un tipo normal, una morfología normal. El paciente lo corrigen y lo dejan en un tipo 3, en un Rossolí 3. Entonces, aparentemente el alineamiento sagital está perfecto, la postura mejora mucho, pero ¿qué ocurre a los pocos meses? Una falla de la unión proximal, porque es que el cuerpo busca su morfología normal, trata de recuperar, volver al Rossolí que es. Entonces, esto hay que corregirlo. Yo no puedo elevar el ápex de la lordosis que estaba en L5, subirlo a L3 porque el cuerpo no lo reconoce y lo corrige llevándonos a una catástrofe quirúrgica. Esto de hecho ustedes lo van a ver cada vez que vean las imágenes que, aquí algo está pasando, aquí algo no está normal, estoy cometiendo un error o se cometió un error con el paciente y no debo caer en la misma falla. Esa imagen la tomé de un webinar en el que estaba participando sobre osteoporosis, presentaron este caso y le echaban la culpa que el paciente estaba osteoporótico y que si había que hacer extensiones, cirugías más amplias o tornillos fenestrados con cemento óseo, etcétera. Y ustedes ven, este paciente tiene originalmente, como decía, en línea de base, tiene un Rossolí tipo 1. ¿Qué pasó? Lo corrigieron y lo dejaron como un Rossolí tipo 3. ¿Y qué ha ocurrido? Que poco a poco desarrolla una cifosis de la unión hasta que hace una fractura y la corrección que hacen es simplemente extender la fusión. Este paciente, si ustedes ven en la parte inferior de la imagen de la extrema derecha, este paciente tiene un pelvic tilt aumentado, probablemente va a tener un dolor lumbar crónico, persistente y de muy difícil tratamiento.
¿Qué no queremos? Que los pacientes terminen por nuestras decisiones en una cifosis iatrogénica, como este caso de un paciente con una discopatía degenerativa, con una pequeña hernia discal L4, L5 y una ciática, y lo tratan colocándole un espaciador interespinoso, supuestamente con el principio de la descompresión del receso lateral del foramen, y el efecto es una cifotización de la lordosis segmentaria que debe mantener el 70% de la lordosis, que en este caso se reduce completamente de 30 grados a 20 grados, pierde 10 grados, el disco se torna cifótico y la consecuencia es catastrófica, un aumento de la diastasis facetaria, probablemente el paciente hace una espondilolistesis, se rompe el disco, la carga se distribuye dentro del disco de manera anormal, empujando todo el contenido hacia atrás, hacia una hernia grande, extraforaminal y el receso lateral. Una consecuencia de una mala decisión. Rápidamente, un par de casos clínicos, un hombre de 45 años, con una lumbalgia mecánica, una ciática bilateral, con un L5 bilateral y un déficit motor del lado derecho. No vamos a entrar en el análisis semiológico, vamos a evaluar el plano sagital de este paciente. Tiene una espondilolistesis L5S1 grado 2, con una discopatía degenerativa importante, una estenosis foraminal severa, ahí se ve la espondilolistesis. Aquí están los parámetros de su plano sagital, en donde el paciente tiene un SBA, un alinamiento sagital vertical un poquito aumentado. La lordosis lumbar está en 37 grados, para una incidencia pélvica de 43, la diferencia nos da positiva. Recuerden, debe ser siempre negativa. E+6, este paciente tiene una cifosis lumbar relativa, no me atrevo a llamarlo así, pero tiene una pérdida de su lordosis lumbar. Corresponde, cuando vimos el ortograma, a un Rossolí tipo 1. Le hicimos un ALIF 360 grados con una caja de una lordosis aproximada de 8 grados, no recuerdo bien, no necesitábamos corregir mucho, pero hay una cosa que es importante tener en cuenta: la recuperación de la lordosis no tiene que ver con los ángulos de las cajas que se utilicen. ¿Sí? Simplemente con que yo levante, le dé un poquito más de base a L5 y reduzca la lordosis, se va como un efecto dominó en recuperación de la lordosis del paciente. Y miren el efecto sobre la lordosis global de este paciente, que pasa de 37 grados a 60, una recuperación bien significativa utilizando una caja de baja lordosis, simplemente trabajando sobre el segmento que estaba enfermo y con una recuperación clínica bastante importante para el paciente. Este segundo caso lo vamos a comentar un poquitico más en detalle. Es de una mujer de 76 años que tiene un dolor lumbar mecánico, dolor inguinal, una ciática bilateral, más en el L4 izquierdo. Está obesa, tiene una postura cifótica con una hiporreflexia global. Esta es la imagen, es el de un caso que nos llega con frecuencia, el paciente que tiene un canal lumbar estrecho multinivel con, desde aquí podemos pensar que ya tiene una pérdida de la lordosis lumbar. Esta es la paciente. Aquí está el análisis de su plano sagital, tiene un aumento significativo del alineamiento sagital vertical. Aquí están los valores. Es un Rossolí tipo 2. Pensamos nosotros que era un Rossolí tipo 2 porque tiene un Sackler Slope de 32. En esta época, esto es 2015, no conocíamos ni teníamos muy claro la relatividad de los demás valores o cómo podíamos evaluar una relatividad normal de todos los parámetros pélvicos con respecto a la incidencia pélvica, pero lo que sí era claro que tenía un alimento sagital vertical patológico, un pelvic tilt patológico y una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar francamente patológica. Entonces dijimos, este paciente tiene un canal lumbar estrecho con una catástrofe en el plano sagital, vamos a corregirlo en 2 tiempos. Decidimos colocarle unas cajas intersomáticas laterales, no importa la técnica que se haya utilizado, en los 3 niveles que se ven más enfermos, L2, L3, L3, L4, L4, L5. Aquí estamos, febrero de 2015 cuando llegó, agosto de 2015 a los 3 meses de cirugía, cuando le estamos planeando para el segundo tiempo, que era la época de la colocación de los tornillos. La paciente en este momento dice: yo no tengo mayor dolor, doctor, yo me siento satisfecha con lo que tengo, yo creo que puedo quedarme así, démonos un tiempo. ¿Ok? El paciente manda, démosle un tiempo a ver qué pasa. Miren los parámetros del plano sagital, aquí están los iniciales, en la mitad están con los que llega en agosto de 2015.
La diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar sigue siendo positiva de 10 grados. La lordosis lumbar pasa de 39 a 52, el pelvic tilt no se ha modificado mucho. El alineamiento sagital vertical sí mejora bastante, de más 78 a 11.4, a casi 12 milímetros. Seguimos creyendo que es un Rosoli 2, tiene 33 grados de sacral slope y la paciente vuelve posteriormente con una nueva imagen que está aquí. Evaluamos los parámetros del plano sagital y vemos que la lordosis lumbar sigue recuperándose, ya va en 59, el pelvic tilt está en 20, el sacral slope ya va en 40, ya nosotros comenzamos a dudar que se trate de un Rosoli tipo 3. La paciente dice, doctor, yo voy a tomarme un tiempo, no creo que necesite los tornillos, no tengo mayor dolor, vamos a ver qué pasa, y vuelve finalmente en septiembre del año 2017, donde ya se observa que hay fusión de las cajas intervertebrales que se colocaron, y el análisis del plano sagital, oh sorpresa, nos muestra que la lordosis lumbar está en 63, el pelvic tilt ya se estabiliza en 20, el sacral slope ya va en 44, y los demás parámetros ya se han normalizado. Nosotros, opa, ¿qué pasó acá? Afortunadamente no le colocamos los tornillos en el primer control en agosto de 2015 porque lo hubiéramos dejado probablemente hipocorregida. En esa época su lordosis lumbar era de 52, hoy en 63 y tenía un pelvic tilt de 29, estaba francamente normal. ¿Qué pasó? Entonces hicimos ya retrospectivamente con el gap score a la mano el análisis retrospectivo y decidimos colocar los valores iniciales con los que la paciente llegó y le corrimos el algoritmo. Y fíjense que los valores ideales, según el algoritmo, son muy parecidos a los últimos con los que llega la paciente. Sacral slope ideal 45, ella llega con 44, lordosis lumbar en 67, ella llega ya con 63. La lordosis segmentaria, bueno, no la medíamos en esa época, pero lo que sí es claro es que esta paciente se corrigió solita y que si nosotros no hubiéramos tenido en cuenta esa proporcionalidad de los valores del plano sagital con respecto a la incidencia pélvica, probablemente hubiéramos hecho una hipocorrección y la paciente hoy estaría sintomática y nosotros pensando qué era lo que habíamos hecho mal. Esta paciente era un Rosoli 3, hoy estamos dudando si es un Rosoli 4, pero al menos un Rosoli 3, la hubiéramos dejado hipocorregida, sintomática a los 76 años, de pronto una catástrofe con fracturas, fallas de la unión proximal, etc. Entonces, nuestra invitación, para mostrarles que el plano coronal también se corrigió espontáneamente, simplemente con la corrección de la deformidad sagital. Nuestras recomendaciones para terminar son observar, evaluar, analizar, planear, verificar nuevamente y ahí sí ejecutar. Gástenle tiempo a cada paciente, gástenle tiempo a la evaluación del plano sagital. Esto lo hago yo por terco porque he aprendido a las malas, he aprendido que los pacientes hay que individualizarlos cada vez más, hay que hacer el análisis muy juicioso, hay que colocar qué es lo que me da a mí la evaluación del plano sagital para poder planear de manera significativamente individual para cada paciente. Miren acá, este es un paciente en donde ya colocamos, hay que hacerle un ALIF L5-S1, cajas L2, L3, L4, L5, requiere ganar los dosis no en la zona de la lordosis segmentaria 451, sino más arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, restauración de la lordosis y corrección del alineamiento sagital para disminuir lo que más se pueda la probabilidad de un mal resultado clínico. Eso es lo que quería contarles hoy. Muchísimas gracias, perdón por extenderme un poco más.